Entramos en vivo. Le damos la bienvenida a su programa, el Seminario Teológico Yeshua. Vamos a hacer una mini clase para todos aquellos que están interesados en estudiar escatología bíblica. Estamos muy alegres de que usted esté aquí con nosotros. Vamos a enseñarles cómo el Seminario Teológico Yeshua da sus clases por Zoom y también por online para que usted aprenda este curso y muchos otros cursos más. Les saluda la doctora Ceballos, decana y profesora del Seminario Teológico Yeshua. Estamos enseñando la palabra del Señor por más de 38 años. Estamos también, tenemos la cobertura de una universidad muy reconocida, Oral Roberts University, para que usted venga y estudie con nosotros. Por lo tanto, le invito ahora que entre a una mini clase de escatología bíblica y usted aprenda cómo nosotros enseñamos aquí en el seminario. Como dije antes, les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Muy bien, hay un texto de promesa en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Acuérdense de la promesa dada por Dios: el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Tenga muy en cuenta, muchos cristianos dejan de estudiar el libro de Apocalipsis porque muchos lo ven como el libro más difícil de interpretarlo. Otros lo exageran o lo minimizan. Por lo tanto, aquí usted en el seminario bíblico aprenderá la correcta perspectiva e interpretación bíblica, ya que dictamos también otros cursos de hermenéutica bíblica, Antiguo, Nuevo Testamento y muchos más. Muy bien, hay otra promesa en Juan capítulo 14, versículo 23, que dice: respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Como maestra de la Biblia me aferro a esta palabra que dice: el que me ama. ¿Quién ama? Usted, yo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Hay esa promesa implícita que cuando guardamos su palabra, amamos su palabra, el Padre, nuestro Señor, vendrá y nos amará. Y dice el Señor, nos promete: vendremos a él. ¿A quién? A usted, a mí. Muy bien, y haremos morada con él. ¿Cómo habita Dios el Padre, Dios el Hijo, a través de su Santo Espíritu? Es hermoso estudiar profecía bíblica. ¿Qué está sucediendo en nuestro mundo hoy? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el próximo acontecimiento de la historia humana? ¿Cuál es el plan de Dios para este mundo, la raza humana, nuestro adversario el diablo? Muy bien, los santos y los impíos. ¿Cómo terminará todo? Usted se ha preguntado todo esto y todavía puede seguirse preguntando: ¿qué es lo que estamos viviendo en estos tiempos en que vivimos? Uno de los principales temas de la palabra de Dios es que la profecía responde a estas preguntas. La profecía ha sido definida como la historia escrita con anticipación. Obviamente, tan solo Dios puede escribir con exactitud la historia, adelantándose en el tiempo. Daniel y Apocalipsis son dos libros proféticos sobresalientes en la Biblia. Cuando estudiamos profecía bíblica, comenzamos estudiando estos libros, Daniel y Apocalipsis, y los demás libros que encontramos textos paralelos a la profecía bíblica a través de una serie de visiones. Por ejemplo, el libro de Daniel presenta el despliegue de Dios para las naciones del mundo, particularmente para Israel. Apocalipsis presenta un cuadro de culminación del programa de Dios para toda su creación. Querido oyente, querido amigo, sin la profecía bíblica en particular, la revelación profética de Jesucristo, no nos sería posible saber cómo finalizarán las cosas. La Biblia sería una historia sin final, un misterio que siempre permanecería oculto. Más aún, nos robaría una parte de nuestra esperanza bienaventurada. La palabra del Señor nos dice que el cristiano tiene una esperanza bienaventurada. Y es hermoso saber que el Señor dice: no nos ha puesto para ira, sino para bendición. Por lo tanto, el cristiano que espera la venida del Señor, recuérdense, debemos estar preparados. Y esa esperanza es bienaventurada. Esta palabra bienaventurada me gusta mucho estudiarla en el original, el griego, que es Makarios. Y no solamente significa bienaventurado, significa más allá. Otras Biblias lo traducen feliz, dichoso,
contento, pero hay más allá el significado. En el griego es supremamente bendecido. Y hay muchas también bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis para todo aquel que lee, que oye y que guarda las palabras de esta profecía. Por lo tanto, el cristiano tiene una esperanza bienaventurada, pero aún también para ti, querido amigo, si me estás escuchando en esta hora en vivo, hay todavía es tiempo de venir a conocer a Jesús como tu Salvador personal. Tal es así que junto con el apóstol Pablo podemos decir cosas que ojo ni oyó, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Y quiénes son aquellos que lo aman? Todo aquel que ama al Señor, todo aquel que ama su palabra, todo aquel que guarda su palabra. Es nuestra oración, querido amigo, querido amado, querido hermano, que usted venga y estudie este libro de Daniel y Apocalipsis, este curso de escatología bíblica desde la perspectiva correcta. Oramos para que cada estudiante, cuando venga acá al estudio de los cursos aquí en el seminario bíblico, especialmente estos libros de Daniel y Apocalipsis o profecía bíblica, tome una mayor conciencia que Dios tiene control de todas las cosas. Oramos también para que su plan se cumpla en toda la creación según su tiempo. Esperamos que a través de una serie de estudios con actitud devocional usted reciba una visión fresca de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tendrá la certeza de que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y para la gloria de Dios Padre. En el primer tema que estudiaremos en este curso, vamos a ver cómo entender el libro de Apocalipsis. Como dije antes, Daniel y Apocalipsis son dos notables libros de profecía que encontramos en la Biblia. Ambos contienen un importante mensaje para el cristiano hoy. Nos muestran que el Creador, aquel que dio inicio al mundo y creó todas las cosas que se encuentran en Él conducirá las cosas al término que Él mismo diseñó. Nos muestra que Él es el Dios de la historia. Él tiene absoluto control del futuro. En nuestros estudios consideraremos el libro de Apocalipsis en su totalidad. Te invito para que vengas, querido amigo, querido hermano, a estudiar este maravilloso libro. Por ejemplo, al comenzar nuestro estudio, nuestras clases, estudiaremos Daniel y Apocalipsis, por supuesto, toda la Biblia en sí, pero son dos libros proféticos. Examinaremos su tema central, su contenido, y consideraremos la forma especial en que está escrito. También debemos aprender a interpretar el libro de Apocalipsis. Hay varias escuelas de interpretación y también debemos aprender cómo interpretar correctamente este libro. Con este propósito en mente, aprenderemos ciertos principios de interpretación que nos ayudarán a comprender su mensaje. Sobre todas las cosas, descubriremos que el libro de Apocalipsis revela a Jesucristo. Él es el gran sujeto y objeto a la vez. Jesús es aquel en quien todos los planes de Dios hallan su pleno cumplimiento. Por lo tanto, como dije antes, es mi oración que cada persona, que cada estudiante que venga a estudiar en este programa se reciba una visión fresca de la gloria de Dios, su poder, su reino y especialmente de su Hijo Jesucristo. Oramos también que esta visión le inspire a cada uno a vivir más cerca de Jesús, una vida más agradable a Dios, una vida dedicada a Dios, una vida consagrada a Dios, esperando el rapto, esperando su venida. Él vendrá de una forma inminente, la inminente venida del Señor Jesucristo. Es la doctrina de la inminencia de la venida. Primero, todo cristiano, dice la palabra de Dios, que seremos arrebatados. Antes de que venga esta gran tribulación que iremos estudiando en el libro de Apocalipsis, tendremos el rapto de la iglesia, y eso lo estudiaremos con tiempo. Por ejemplo, nosotros vamos a dar un vistazo general del libro, vamos a describir el contenido y vamos a ver las pautas para comprender su mensaje. Muy bien, comenzaremos nuestro estudio del libro de Apocalipsis con una vista general de su nombre, su tema, el asunto y el libro. Por ejemplo, vamos a fijar un objetivo, y el objetivo es fijar el significado del término revelación y el asunto del libro de Apocalipsis.
Los nombres en la Biblia son importantes. Por ejemplo, el primer libro se llama Génesis, una palabra que viene del idioma griego que significa generaciones. La expresión "estas son las generaciones de" encontramos repetidas veces en el libro de Génesis y efectivamente marca las divisiones en su estructura. En hebreo, el idioma que originalmente se escribió el Antiguo Testamento, el nombre de Génesis, el nombre del primer libro es Bereshit, una expresión que quiere decir en el principio. Esta expresión se emplea en la primera frase del libro. El nombre del último libro de la Biblia también se halla en su primera frase. Y el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y les declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. Recuérdese, la revelación de Jesucristo. La palabra revelación es una traducción del sustantivo griego apocalipsis, que significa aquello que es descubierto. Muy bien. La forma verbal apocalipto es quitar el velo. La forma verbal es quitar el velo, apocalipto. También se halla en el Nuevo Testamento griego. Estas palabras se emplean en diferentes pasajes de las Escrituras para expresar dos grandes ideas. ¿Y cuáles son esas dos grandes ideas? Primero, se refiere a la acción de revelar cosas para nuestro entendimiento. Muy bien. Y en segundo lugar, se refiere para revelar, o mejor dicho, se refiere a la manifestación visible de Jesucristo. Sin embargo, también es posible que encontremos una tercera idea en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por ejemplo, no se refiere necesariamente tan solo a la aparición futura de Jesucristo. También puede traducirse como la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esta oración, esta frase está en una traducción de la oración en el presente continuo. Quiere decir que nunca se termina. La verdad que encierra estas palabras es que podemos fortalecernos, pues a medida que caminemos o caminamos con Jesucristo, Él se nos revela constantemente. La segunda gran idea es la manifestación visible de Jesucristo, que es el tema del libro de Apocalipsis. Este tema resuena como una trompeta en el capítulo 1 y versículo 7 que dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Recuérdese que la segunda venida de Cristo se divide en dos fases, el rapto y luego su segunda venida cuando pise tierra. Y este tema lo iremos desarrollando paulatinamente en nuestros estudios del libro de Apocalipsis. Y vamos entonces a dejar claro, el nombre del libro de Apocalipsis es entonces el Apocalipsis de Jesucristo. La palabra Apocalipsis, como dije antes, en este nombre significa la aparición visible o descubrimiento de Jesucristo. El tema del libro es la segunda venida de Cristo, que resuena como una voz de trompeta en el texto que les acabé de leer. Y ahora quiero leerlo en la traducción viviente que dice, miren, con un signo de admiración, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Ese es el tema central del libro de Apocalipsis. Muy bien, vamos a ir a un segundo objetivo. Vamos a identificar el sujeto del libro de Apocalipsis. Como usted ya se ha de verdad notado o haberse dado cuenta, el título del libro es Apocalipsis y no simplemente el libro de la revelación, sino más bien de la revelación de Jesucristo. Muy bien. En consecuencia, es un descubrimiento, un poner de manifiesto la revelación de una persona, y esa persona es Jesucristo. Y les invito, si usted quiere leer Lucas capítulo 24, versículo 13 al 27, quiero presentarles cuando Jesús resucitó, se presentó a dos de sus discípulos que iban camino a Emaús. Y mira el texto lo que dice.
Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el mundo, y cómo la gente lo entregaron, los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él dice, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Puede darse usted cuenta cómo los apóstoles, aún todavía dos de ellos y los otros también, todavía no podían creer en la resurrección de Cristo? Cuando Jesús resucitó, se le presentó a María Magdalena. Cuando ella se dio cuenta que era el Señor, dijo: Raboni. Acuérdese que se le presentó vivo, como dice de más adelante, después los apóstoles. El apóstol Juan escribió en su primera carta de Juan, que dice: los que lo hemos visto, lo que hemos con nuestros ojos palparon al verbo de vida. Dice que ellos pudieron palpar después, cuando Jesús se les presentó después de haber resucitado. Y estando en este último viaje a Israel, que estuve a las orillas del mar de la Galilea, pude imaginarme en la barca cuando Jesús estaba, dice, a lo lejos, y de momento dice que el Señor lo vieron, pero era como una sombra, y le dijo: echen la red a la derecha. Ellos habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Ellos volvieron a las redes después de la resurrección de Cristo, porque quizá dijeron y pensaron: Jesús estuvo con nosotros 3 años y no redimió a Israel como Él nos había prometido. Pensamos que era el Mesías que iba a librarnos de este yugo romano, pero no lo hizo. Él más bien en eso murió, y ahora unas mujeres nos dicen que ha resucitado. De momento dice que ellos echan la red a la derecha y encuentran 153 peces, pescan 153 peces. Y luego, cuando Pedro se dio cuenta y cuando Juan le dice: Pedro, es él, es el maestro. Pedro dice que se ciñó, se cubrió con sus ropas. Ellos habían estado pescando toda la noche. En el mar de Galilea se tiene que pescar en la noche, porque los peces aparecen en la noche, no en el día. Y Jesús aparece en el día, al amanecer del día, a la luz del sol, y les dice: echen la red. Y estos apóstoles tuvieron que echarlo en fe y pescaron 153 peces. Y luego, cuando dijo: traigan algunos de ellos, ya Jesús tenía preparado las brasas con un pez asado y pan al lado para desayunar con ellos a las orillas del mar de Galilea después de la resurrección de Cristo. Y estos discípulos que iban camino a Emaús iban confundidos, pero luego dice que cuando entró a la casa con ellos y luego partió el pan, se dieron cuenta que era Jesús
Jesús mismo. Por eso el versículo 27 dice, Él les decía lo que de Él decía. No se dan cuenta que ya estaba escrito proféticamente que el Mesías vendría y rescataría a su pueblo, no de un reino terrenal, sino de un reino espiritual. Jesús vino a fundar un reino espiritual para salvar a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ha comprendido usted que la Biblia es un libro acerca de Jesucristo? Desde el principio de Génesis hasta el último libro, el amén del Apocalipsis, hay un ser majestuoso que camina por cada página del libro de Dios. Es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Él es el sujeto y el objeto a la vez de todo el libro. Aleluya. Además se presenta en su forma en glorificación. Aleluya. Ahora vemos al Jesús glorificado, al Señor, al Rey de Reyes, Señor de señores. Él es visto en toda la plenitud de su persona, su posición, sus logros con respecto a su pasado, presente y sobre todo su futuro. Veamos los nombres que en el libro de Apocalipsis se le presenta o se le asigna a Jesús en este precioso libro maravilloso. Lo miramos al Señor como el juez de la iglesia, el alfa y el omega, el primero y el último, el amén, el principio y el fin, el primogénito de los muertos, el que tiene las llaves del Hades y de la muerte, el testigo fiel y verdadero, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero, el sumo sacerdote. Él tiene el sello de Dios. Él es el soberano de los reyes de la tierra, el Hijo del hombre. Él vive, el dueño de la tierra y el mar. Él es migrador de la hoz para la cosecha. El Hijo, un varón de Israel. El que pise el lagar de la ira de Dios, el jinete del caballo blanco, el Rey de reyes, el Señor de señores, la estrella de la mañana, la luz de la eternidad y el Joel, el pariente redentor. En el libro de Apocalipsis Jesús se encuentra activo. Él habla, se mueve, conquista, juzga, gobierna. Él ordena a Juan que copie lo que él le dicte y después lo envíe a las 7 iglesias. Él llama a Juan, le dijo, sube acá. Y cuando entremos a estudiar el capítulo 4 de Apocalipsis, entenderemos cómo ese traslado, ese rapto de Juan de la tierra al cielo, lo que significa realmente el arrebatamiento de los cristianos cuando venga Jesús. El arrebatar, como dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, como en el capítulo 4 nos dice que los que murieron en Cristo, los que durmieron en Cristo serán primero resucitados. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Aleluya. ¿Cómo seremos transformados? A la imagen de Jesús. Aleluya. Seremos tal como Él, dice el libro de Juan, de Primera de Juan. Seremos transformados para recibirle a Él en el aire. En el griego es harpazo, el arrebatamiento, el arrebatar. Aleluya. Sube acá. Él tomó el libro de los 7 sellos de la mano de su padre. Él abrió el libro. Él se paró en el monte de Sión con un Israel convertido. Él hace madurar la cosecha de la tierra. Cabalga sobre un caballo blanco. Pisa el lagar de la ira de Dios y gobierna por la eternidad. El libro de Apocalipsis no es solo una revelación de Jesucristo, sino la revelación del mismo, que entrega a sus siervos las cosas que acontecerán para que así se cumpla el plan de Dios. El sujeto del libro entonces de Apocalipsis tiene que ver con Jesús mismo, lo que Él está haciendo, lo que Él ha hecho y hará. Ahora bien, me gustaría también mostrar la evidencia existente respecto al autor del libro de Apocalipsis, la fecha y, si me da el tiempo, también un poquito de su contenido. Recuerde un momento que justamente en este periodo, en el mes de noviembre, tuvimos la oportunidad de viajar a algunos países. También visitamos la isla de Pasmos. Estuve en ese lugar donde Juan el apóstol recibió la revelación, este libro de Apocalipsis, en el mismo lugar, en aquella cueva donde los romanos lo exiliaron a Juan. Dice la palabra de Dios específicamente en el versículo capítulo 1, en el versículo 8 de Apocalipsis dice que yo, Juan, estando exiliado en la isla de
Pasmos. Dice que ahí es cuando el Señor vino y se le presentó justamente ¿para qué? Para darle esta revelación maravillosa. Aleluya. Y aquí vemos claramente cómo lo dice. Veamos un poquito ese texto. Dice, perdón, he aquí, no. Bienaventurado el que lee, esa es la promesa, quiero repetir, y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice aquí Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante de su trono, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes, aleluya, y nos hizo reyes para gloria de Dios el Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, amén. Y el versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, dice acá, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y luego dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que debe de venir, el Dios todopoderoso. Ahora bien, nosotros en el versículo 9 dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Iremos estudiando paulatinamente todo lo que significa, especialmente examinando el capítulo 1 del libro de Apocalipsis hasta el capítulo 22 que termina. Iremos haciendo una correcta interpretación. Estudiaremos las escuelas de interpretación que también hay y existen en cuanto a la interpretación del libro de Apocalipsis. Pero déjeme decir un poquito de Juan. Estuve ahí en el lugar donde la tradición y especialmente la cueva donde Juan especialmente recibió la revelación de este poderoso y maravilloso libro de Apocalipsis, aleluya, porque aquí claramente dice: y declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Acuérdese que Juan era el discípulo amado. Siempre Juan decía: el discípulo a quien amaba Jesús. Es el Juan que escribió el libro de Juan, San Juan, el Juan que escribió las 3 epístolas, primera, segunda y tercera, y también el Juan que escribió, el mismo Juan que escribió Apocalipsis. Aunque muchos eruditos quizá duden de su evidencia interna, pero yo tengo muchos versículos bíblicos que podemos comprobar. Por ejemplo, en el versículo que ya leí, 1:1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. Muy bien, ahí está su siervo Juan. Luego el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. Luego el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en el Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 22:8 dice: yo Juan, soy el que oyó y vio las cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Qué hermoso es saber y comprobar que este apóstol, perdón, aquel que dice que se recostaba en el pecho del maestro. Y en el idioma griego entendemos, o en la costumbre judía entendemos que Jesús era como que le llamaba así: ven, con permiso, ven, ponte en mi pecho
Acerca tu oído a mi pecho y te voy a hablar de corazón a corazón. Eso es lo que el Señor le quería decir a Juan. Te hablaré de corazón a corazón. Muy bien, entonces aquí tenemos claramente cómo comprobamos estos textos bíblicos que dice yo Juan, y también después estudiaremos ciertas palabras que podemos comprobar, como dice, los que traspasaron. Usa ciertas palabras, por ejemplo, en el versículo 2 termina diciendo, y de todas las cosas que has visto. En los escritos apocalípticos, por ejemplo, los signos, símbolos, se emplean para transmitir verdades espirituales. Muy bien, verdades espirituales. Por ejemplo, note la expresión para manifestar que aparece en el capítulo 1:1, que dice para manifestar la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Muy bien, esta es una traducción de una palabra griega que se traduce literalmente como significar, frase griega como para significar o lo que significa. Para manifestar en el griego es deinumi, para manifestar. Y aquí, especialmente en este texto, en este libro, se encuentra 166 veces y se traduce literalmente como significar o mostrar con signos. A través de todo el libro se emplean signos, símbolos. Juan dice, yo vi más de 60 veces en muchos textos de Apocalipsis y vamos, y me volví para ver del que hablaba conmigo. Por lo tanto, está ahí mostrando con signos. Dice, luego en Apocalipsis 14:6, vi volar por medio del cielo a otro ángel, y no leo los textos completos porque los iremos estudiando paulatinamente. Simplemente quiero enfatizar cómo esta frase para manifestar significa mostrar con signos o símbolos. Luego dice, yo oí, dice 28 veces en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía. Por lo tanto, aquí estamos comprobando textos donde está hablando para manifestar de Numi, especialmente Apocalipsis 4:1 también dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré, te daré el significado aún de cosas que sucederán y yo te mostraré de Numi. Muy bien, Apocalipsis 17:1 también dice, ven acá y te mostraré. Apocalipsis 21:9 dice, yo te mostraré la desposada, la esposa de Cristo. Y me llevó en el espíritu, dice el versículo 10 de Apocalipsis 21, a un monte grande y alto y me mostró. ¿Se da cuenta usted entonces cómo podemos entender? Vamos a ir estudiando paulatinamente el libro de Apocalipsis desde una perspectiva correcta, dándole una correcta interpretación, haciendo una buena exégesis, una buena hermenéutica, estudiando ciertas palabras griegas que nos ayudarán a entender mejor su significado. Y también recuérdese, también hay una evidencia interna en relación al apóstol que escribió este libro, el libro de Apocalipsis, al apóstol Juan. Muy bien, ahora quisiera, por ejemplo, también resaltar un poquito esta palabra pronto, para que usted vea cómo vamos a ir estudiando. En Apocalipsis 1:1, como dije, no solo revela la naturaleza y el propósito del libro, sino también el carácter de la venida de Cristo. Y la frase griega traducida como pronto en este versículo es entachei. Esta misma frase se traduce como pronto también en Lucas y en otros versículos. Por ejemplo, os digo que pronto les haré justicia en Tachei y el Dios de paz aplastará en breve o pronto a Satanás bajo vuestros pies. También es la misma palabra. Se refiere al tiempo de Dios, no al nuestro. El tiempo de Dios no es el mismo del nuestro, pero sí nos manda a estar preparados, porque es muy importante, mis amados. Dios le ha mostrado a Jesucristo lo que pronto sucederá, dice la traducción actual, para que Él se lo enseñe a sus servidores. Por eso Jesucristo se lo ha comunicado a Juan, su servidor, por medio de un ángel, y Juan ha puesto por escrito toda la verdad.
Muy bien, y también para dar un poquito lugar a las preguntas, vamos a leer este versículo en el lenguaje actual también, versículo 8. Pero amados, no ignoréis que para el Señor, en primera de segunda de Pedro 3:8, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta palabra griega puede traducirse también como repentinamente. Por tanto, las cosas pueden suceder repentinamente o pronto, como llamamos, el día del Señor vendrá, el rapto vendrá. Tenemos que estar preparados. El Señor nos manda a preparar una iglesia, una novia que esté limpia y pura y, como dice, vestida de lino fino. Pero ahora también, para aquellos amigos que nos escuchan, ahora es el tiempo de que vengas y conozcas a Jesucristo como tu Salvador. Para poder entender este libro, tenemos que reconocer al Señor como nuestro Salvador, especialmente arrepentirnos de nuestros pecados y venir al conocimiento y reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador, que un día vino a la tierra. ¿Para qué? Vino a esta tierra para dar su vida por toda la humanidad. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es posible que algún amigo nos esté escuchando y quiera también hacer ese paso de fe y decir: quiero integrarme a la familia de Dios, quiero ser no solamente una criatura, sino quiero ser parte, quiero formar parte de los hijos de Dios, de los que un día el Señor vendrá para llevarnos a vivir por siempre y por la eternidad. El ser humano tiene un futuro, diríamos, como dice el cristiano, tiene una esperanza bienaventurada. Un día vendrá el Señor a ver a sus redimidos, y tú tienes que formar parte también de esos redimidos, porque la palabra de Dios nos habla en Pedro que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Creo que mi tiempo se está terminando y para esto quiero ir un poquito a las preguntas. Si alguien que los que nos están oyendo quiere hacer alguna pregunta en relación al curso, en relación a cómo estudiamos, en relación a qué es lo que le interesa a usted en este estudio. Muy bien, vamos a ver lo que dice Salomé Rodríguez. Buenas noches, tengo una pregunta. ¿Puedo estudiar este curso sin tener previo conocimiento de la Biblia? Muy buena pregunta, mi querida señora, hermana o señorita, no sé. Bueno, muy buena pregunta. Nosotros aquí especialmente hacemos siempre diríamos como preparación. Especialmente le damos a la persona los textos para estudiar, y si usted todavía no aceptó al Señor como su Señor y Salvador, podemos llevarle a ese encuentro personal con Cristo, invitarle a leer la Biblia. Puedo comenzar a estudiar la Biblia, puedo comenzar a enseñarle más la Biblia y también estudiar poco a poco el libro de Apocalipsis. Pero como dice el versículo 1:3, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. No sé si usted ya es cristiana y tiene algo de conocimiento bíblico, pero definitivamente nosotros aquí vamos también al paso enseñándole, y usted es bienvenida para estudiar la palabra de Dios. Muy bien, podemos otra pregunta. Muy bien. De aquí tenemos Linda Alejandra Sánchez. ¿Qué profecías de Apocalipsis se han cumplido? Muy bien. Prácticamente cuando estudiamos el periodo intertestamentario en el libro de Daniel, capítulo 2, se habla de que Nabucodonosor tuvo un sueño. Muy bien. El sueño de una estatua donde él vio una cabeza de oro. Muy bien. Y luego también la estatua era de diferentes materiales. La cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido. Muy bien, estudiando el libro de Daniel y el curso del periodo intertestamentario, vemos que todos los imperios que vio proféticamente este rey Nabucodonosor y que Daniel lo interpretó, pero en el capítulo 7 Daniel ve como las bestias también representando a los imperios, sí
se ha cumplido, mi querida hermana, se ha cumplido. El imperio babilónico cayó conforme Dios lo dio en la profecía. Era un reino, un imperio que gobernó y que llevó cautivo a los judíos a Babilonia, pero luego cuando él cayó vinieron los medos y los persas y ellos dieron la salida a los hijos, a los judíos para que regresaran a Babilonia. Eso está escrito en el libro de Esdras, Nehemías y también el libro de Esther. Muy bien, por lo tanto, ese imperio también existió y cayó. Luego vino el imperio de Alejandro el Grande, el griego, también conquistando las naciones de aquel entonces. ¿Y qué sucede? Que fue un imperio grande, también un imperio que también gobernó la parte de Palestina y que Alejandro murió muy joven y dejó dividido su imperio en 4 de sus generales. Y eso también sí se cumplió. Justamente los sirios y los ptolomeos gobernaron Palestina por un tiempo. Por lo tanto, las profecías tanto del imperio babilónico, los medo-persa, el imperio griego y luego viene el imperio romano. Por lo tanto, se ha cumplido y está por cumplirse los pies de la imagen, los 10 reinos o las 10 naciones que formarán, como se llama, la Comunidad Europea. Muy bien, adelante con otra pregunta. Muy bien, aquí tenemos de la señorita Lindsay. ¿Alguien sabe la fecha de cuándo será el final del tiempo? Mi querida amiga o hermana, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá, pero sí nos manda a estar preparados. Muy bien, por lo tanto, ¿cómo debe prepararse el cristiano y aquel que no conoce al Señor? La palabra del Señor dice que se oirá una voz de trompeta, un sonido de trompeta, perdón, y no será una trompeta física como cuando suenan las trompetas, no, será una percepción espiritual que el cristiano tendrá, porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo ha sido dejado como el sello, la garantía, para que Él sea el que nos anuncie. El sonido de la trompeta será una percepción, así como cuando una madre o un padre presiente que algo viene para su hijo o algún acontecimiento, una percepción. Eso se llama percepción espiritual. El sonido de la trompeta será a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. El cristiano estará percibiendo esa venida, aleluya, preparándose, agradando a Dios, viviendo una vida santa y pura delante de Dios. Y no es difícil vivir bajo las ordenanzas de Dios. El cristianismo no es un peso, más bien es una bendición. Tener la ayuda del Espíritu Santo, como dice la palabra, el Señor dijo, me voy, pero no les dejaré huérfanos, les daré un consolador. La palabra consolador en el griego es un paracleto, y paracleto no solamente es el consolador, sino ayudador, abogado, defensor, maestro, guía, intercesor. El Señor nos dejó al Espíritu Santo como la garantía. Él será el que nos anuncia esa venida. ¿Y cuál será esa percepción? Usted anhelará buscar de Dios, tendrá hambre de Dios para escuchar el sonido de la trompeta, pero nadie sabe el día ni la hora. Muy bien. Linda Alejandra Sánchez dice, doctora Marcia, el Apocalipsis es la furia de Dios con la humanidad por no cumplir sus mandamientos. Muy excelente pregunta, mi querida. Muy bien. Recuérdese que Dios es paciente para con nosotros. La Biblia dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, Dios, ahora es el tiempo de que quien quiera, que quiera aceptar el regalo precioso que el Señor nos dio, su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para darnos salvación y vida eterna. Por lo tanto, están las puertas abiertas. Ahora bien, los juicios que vienen en el tiempo de la gran tribulación ya están profetizados. Será para todos aquellos que han rechazado al Hijo de Dios. La voluntad de Dios no es que esta humanidad se pierda, pero ya debido a que Dios en su sabiduría, en su soberanía, sabe lo que va a acontecer, lo anunció a Juan. Y también, por supuesto, hay gente que rechaza a Jesús y rechaza a Dios. Por lo tanto, esos juicios vienen para aquellos que rechazan a Dios y a su Hijo Jesucristo. Para nosotros, dice el libro de Tesalonicenses, que no somos puestos para ira, sino para bendición. Y hay una esperanza bienaventurada. Claro, Dios que es amor, también es Dios, tiene que
ser justo, por el hecho de ser amor, habrá un juicio. Por eso el Señor Jesús nos habla en sus evangelios, en capítulo 24 de Mateo y otras parábolas, que ese día vendrá donde se juzgará especialmente, serán separados los buenos, las ovejas de los cabritos, y especialmente todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo seremos arrebatados conjuntamente con Él en las nubes. Muy bien, doctora Marcia, otra pregunta. Bueno, sonará la trompeta al final de los días. Le dije, el sonido de la trompeta va a ser la percepción espiritual que el cristiano tiene dentro de nosotros. ¿Cómo es esa trompeta? Es la voz del Espíritu, el anuncio. Usted ve cómo el Espíritu dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo. ¿Quién le convenció a usted de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos da el poder, la unción para predicar? El Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios nos ha dejado ese sello, esa garantía de que el Espíritu nos anunciará. La percepción espiritual que tendremos cada cristiano, si estamos bien con el Señor, por supuesto, que no hayamos contristado el Espíritu. Y aquí no estoy predicando un evangelio legalista, sino simplemente vivir una vida plena en el Señor todos los días, porque nos ha dejado los recursos, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado el nombre de Jesús, nos ha dejado la armadura de Dios, nos ha dejado la sangre de Cristo, nos ha dejado todo para vivir una vida plena, nos ha dejado su Santo Espíritu para que Él sea el que nos anuncie. Cada cristiano tendrá ese presentimiento y dedicará su vida, una vida, diríamos, una vida dedicada a Dios. ¿En qué aspecto? Una vida de santidad, una vida a tener hambre de Dios, como dice Mateo 5. Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo me considero una pobre en espíritu, porque cada día tengo hambre y sed de Dios. Por lo tanto, mi deseo, depender de Dios todo el tiempo, sobre todo buscando esa presencia, esa conexión divina, y el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, el sonido de la trompeta es esa percepción espiritual que tendrá el cristiano dentro de su espíritu, de espíritu a espíritu, que la venida del Señor está cerca y nos ayudará a vivir una vida más plena en santidad a Dios. Muy bien. Mónica Levy dice, ¿es cierto que ya algunas señales del fin de los tiempos? Bueno, mi querida, todo el tiempo han habido señales. No puedo decir aquí estamos viviendo los finales de los tiempos, porque hay mucha profecía todavía por cumplirse, pero sí a través de, aún desde que Cristo ascendió a los cielos, los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por lo tanto, mis amados, por ejemplo, las señales han venido, ha habido pestes a través de la historia, hambres, guerras y todo eso, pero en los últimos tiempos habrá un aumento, especialmente en la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Muchos aún cristianos, tibios, fríos, y siento decirlo esto, dice que apostatarán de la fe. ¿Y qué es apostatar de la fe? Un día saborearon el don del Espíritu Santo, saborearon el don de la vida, conocieron a Dios, pero el mundo les atraerá, las cosas del mundo, la carne, el mundo y Satanás los atraerá y los atraerá tras el mundo, tras los deseos de la carne, tras los deseos del mundo, tras la vanidad de la vida, y apostatarán de la fe. Por lo tanto, en estos tiempos es más importante dedicarse al estudio de la palabra, porque habrá mucho engaño y mucha apostasía. Muchos apostatarán de la fe, alejándose de Dios. Por lo tanto, hoy es el tiempo de estar preparados y a estudiar la palabra para conocer, porque muchos van por mucho viento de doctrina, por aquí, por allí, lo que dice el fulano y el sutano, pero no se fijan en estudiar ellos mismos la palabra. Por lo tanto, sí hay señales que especialmente que en los postreros días también muchos apostatarán de la fe, y también nos dice en el libro tanto de Romanos como de Tesalonicenses y otros libros de la Biblia, que habrá hombres amadores de sí mismo, dice vanagloriosos, y esto hablando en general, hombres y mujeres en general, y especialmente la maldad se irá multiplicando, pero aún más en mayor escala. Por lo tanto, ahora es el tiempo. Muy bien, vamos a proseguir con las preguntas. Juan David dice, hemos malinterpretado el Apocalipsis. ¿Nos genera favor?
todo será caos. No, mi querido, si usted como cristiano, si usted es cristiano, no, para nosotros no, porque tenemos esa esperanza bienaventurada, que nosotros no hemos sido puestos para ira. Por eso también estudiaremos las epístolas escatológicas. Y sabe una cosa, también estudiaremos al final del tiempo habrá una gran tribulación, gran tribulación. Muy bien, esa gran tribulación, los primeros 3 años y medio, aparecerá un hombre llamado el anticristo. Y no quiero adelantarme mucho porque aquí vamos a estudiar. Quiero enseñarles bien quién será ese hombre que aparecerá. Los otros 3 años y medio, él sacará su verdadero carácter. Será un hombre usado por el mismo Satanás. Y sobre todo, ahí es donde comenzarán los juicios de Dios. Pero eso lo estudiaremos conforme estudiamos el libro de Apocalipsis. No es bueno no es bueno aprenderlo así como al azar, sino darle la palabra, estudiar con reverencia, con humildad, con hambre y especialmente recibiendo esa bienaventuranza. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Y aun cuando venga lo que venga, acuérdese que Dios ha prometido guardar al cristiano. Y aunque, como dice, y si el cristiano y dirá, doctora, muchos murieron en el COVID, acuérdese que muchos sí murieron en el COVID, pero ¿dónde está el cristiano? Está en la presencia de Dios, aleluya. Ahorita ellos están mejor que nosotros, no que nos tenga empatía, sino que recuerde que el cristiano cuando muere, la palabra, la correcta es dormir, él duerme y que está en la presencia de Dios esperando que cuando venga el rapto, ellos primero resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que estemos aquí vivos, seremos transformados en un cuerpo como el cuerpo resucitado de Jesús. Muy bien, las jóvenes me pueden decir si el tiempo ya está. Por último, la Jenny Peñuela Hernández, ¿es verdad que debemos reforzar y acercarnos a Dios? Gracias. Muy bien, sí, mi hermana, sí. El anticristo ya está entre nosotros. No lo decimos con certeza. No soy profeta ni hijo de profeta. Muy bien, muchos especulan el anticristo. Recuerden que el anticristo vendrá ya en el tiempo de la gran tribulación. Si decimos que el anticristo ya está, como muchos dicen, entonces ya estaremos en los últimos días. Pero dice que este evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Y ahora bien, pero todavía dice ahora el tiempo, porque el Señor dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero sí, cada generación se ha levantado falsos cristos, por lo tanto pueden tener rasgos como en el tiempo de Antíoco Epífanes, en el periodo intertestamentario, este sirio que trató mal a los judíos, que mandó a quemar todas las escrituras en existencia, quemó un cerdo en el templo de los judíos y a los judíos también mandó hacer gimnasia ya sabe usted, sin ropa para ver si eran circuncidados y así mandarlos a matar, y mató muchos judíos. Esa es la revelación, el carácter del anticristo. Pero el anticristo que viene, este Antíoco Epífanes IV, el sirio Seuluco, tendrá, mejor dicho, es del carácter del anticristo que viene, pero este anticristo que viene será peor porque será dirigido por el mismo Satanás. Muy bien. Es verdad, bueno, tenemos, sí se acaba, ok, sí se acabará el mundo. Por supuesto que tendremos, nosotros los cristianos tenemos una esperanza bienaventurada. Va a haber un juicio de Dios, tierra nueva y cielo nuevo. Y eso lo estudiaremos en Apocalipsis. ¿Cómo será este asunto? Por eso les quiero dejar con un poquito de hambre. Nosotros, los cristianos, vamos a vivir con el Señor por siempre. Habrá un periodo de 1000 años donde estaremos reinando con Cristo. Pero el cristiano tiene, como dije, esa esperanza bienaventurada de que reinaremos con Él por la eternidad, y Dios en su justo juicio hará justicia para los impíos y pecadores. Por lo tanto, el mundo, especialmente malo, se acabará y reinaremos en un tiempo por la eternidad con el Señor. Pero usted venga y estudie y aprenda bien este libro de Apocalipsis. Le invito para que vaya a Facebook, Seminario Teológico Yeshua, IN. Ahí lo tiene, Seminario Teológico Yeshua IN. Estaremos dando la información del
comienzo del curso de Daniel y Apocalipsis. También puede ir a Instagram que dice Seminario Yeshua. Ahí nos puede seguir en Instagram. Por lo tanto, les invitamos para que vengan y estudien, saboreen la palabra de Dios. Hay mucho que estudiar y usted se convierte en bienaventurado, el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Acuérdese, Seminario Teológico Yeshua, usted nos puede seguir en Facebook y también en Instagram. Está en la pantalla, Seminario Yeshua. Así que muchísimas gracias. No sé si el tiempo se me ha terminado, pero hasta la próxima. Y si les gustó, envíen unas notitas por Facebook para poder nosotros seguir presentando pequeñas enseñanzas, ya que nuestros estudios son bastante profundos y muy bíblicos, cristocéntricos desde una perspectiva correcta. Que el Señor les bendiga y les guarde.